Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. Bueno, bienvenidos a Guía del Hater, mi querida Natalia Solián, que hace mucho que no nos vemos. Muchísimo, una vida. Acabamos de grabar un bonito episodio del taller de actores profesionales que creo que quedó bastante bien. Yo me sentí hermosamente Estuvo cómoda. bastante bien. A ver cuándo se digna el señor Olayo Rubio. Creo que Olayo ya te habíamos invitado. ¿Qué tal que Olayo no contesta? Te deja en visto. Es Olayo el no típico, contesta. es el típico que te deja en visto, ¿no? ¿Sí o no, Olayo? Yo no te he dejado a ti en visto. No, bueno, pues las invitaciones del A TAP. Oscar Uriel no se le deja en visto. Oye, pero las invitaciones del TAP sí. Pues tú dime. Bueno, ahorita nos ponemos de acuerdo. Bienvenidos, chicos, a este espacio que me da gusto que están iniciando esta campaña de promoción de Tormento. Qué buen nombre, Tormento, caray. ¿No? Si lo sientes bien justificado. Muchísimo. Representa la película. Sobre todo después de ver la película. Tormento, amigos, es una película que van a tener la oportunidad de ver en pantalla grande, que es como la recomendamos. Es una película más dentro de la filmografía del señor Olayo Rubio, pero tiene una característica muy particular que es una obra de género, ¿no? Sí. Siempre las películas de Olayo, Natalia, son difíciles de catalogar en algún género, pero de ahí parte el encanto de las películas de él. Pero aparte, tengo que decir que Olayo se adelantó, porque hoy está muy de moda hacer estos mashups, ¿no? Sí. Dices, ¿qué es? Comedia, acción, drama. Pero Olayo, y a mí me consta, se adelantó. Eras de los adelantados con This Is Not a Movie, por ejemplo. Que hasta escenas musicales tenías ahí, ¿no? Había como de todo un poco. Era una especie de antipelícula, muy excéntrica, muy idiosincrática y sí, inaccesible para una buena parte del público. Pero yo estaba muy metido en ese mundo en ese momento y como que me despreocupé por el mundo exterior. Una película muy padre, la verdad. ¿A ti te gustó? Muchísimo. Me acuerdo que a ti te gustó. Pues es que era Olayo, o sea, ves la película. Olayo siendo Olayo. Hacía sentido todo. Me acuerdo que un amigo de nosotros, Coqui, después de verla, dijo, vámonos a tomar whisky, porque eso provocaba la película de Olayo, beber whisky. Claro, porque el protagonista era alcohólico. Exactamente, pero ahora ¿qué O sea, tal? el actor Sí. y el El personaje. protagonista. Nombres. Oye, Natalia, y esto es una película, podemos decir, de terror, pero con sus características que la pueden hacer única, ¿no? Sí, que la hacen coquetear con otros géneros también, o sea, sí muy con la ley del horror como tal, pero yo creo que también se mete mucho con una construcción psicologista y que colinda con el drama, suspenso. Tiene su cóctel Olayo también. Oye, Olayo, ¿cómo se te ocurre esta película? Realmente sí me sorprendió cuando me dijeron que tu siguiente película era una película de terror. No porque no tuvieras la capacidad de hacerlo, pero sí me sorprendiste con la decisión. ¿Qué fue lo que te orilló a hacer esta película? Llevaba muchísimo tiempo queriendo hacer terror. De hecho, este es el tercer guión o el tercer proyecto de terror que intento hacer. Juraba que no se iba a hacer, como todas las películas. Como sabemos, la naturaleza de una película es que no se haga, ¿no? Y cuántos proyectos colapsaron, ¿no? De todos los que intenté. Cuando no logré hacer American Diablo, no sé si te acuerdas de un proyecto ambiciosísimo Lo que ibas a hacer que con teníamos. Chema Yaspic. Exactamente. Chema era esa película que era muy grande, se filmaba en varios países, muy ambiciosa en todos los sentidos. Era una sátira sobre la intervención de la CIA en el narcotráfico internacional. Esto antes de Narcos. O sea, nada de que El Señor de los Cielos, nada. Y ese proyecto colapsó. Y entonces una compañía productora, como premio de consolación, me ofreció capital de riesgo, siempre y cuando, o sea, capital de riesgo para hacer una película, ¿Una siempre inversión? y cuando fuera de género, o comedia o terror. Y por supuesto que elegí terror. Y siempre me ha gustado el terror. El terror es muy cinematográfico. No, pues sí. Es lo más cinematográfico que existe. No tires en saco roto la comedia también, Olayo, ¿eh? También puede ser un próximo... Además con tu sentido del humor. Sí. Yo seré el primero en comprar un boleto. Ahora, amigos, es una historia de terror como las que me gustan, y eso lo digo no porque estén aquí ustedes, pero ya te lo dije, mantener la historia en un espacio se me hace muy estimulante para el espectador y también para los creativos, y que la historia, que el peso de la historia lo tenga un personaje único como es el personaje que interpreta Natalia Solián, quien es una chica que estudia leyes, derecho, y para poder pagar sus estudios trabaja en una
de seguridad en Una compañía en una que compañía mueve. que provee seguridad. Sí. ¿No? A mí eso es algo que también me gusta mucho del género, específicamente del horror. Digo, la comedia también lo hace, pero creo que el género logra como generar mucho más eh, proceso anímico en el espectador respecto a pequeñas problemáticas, llamémosla, de la sociedad o de cómo se está conformando la psique común. Logra como poner acento sin ser panfletario, sin ser literal, sin ser didáctico, en aspectos que a veces pasamos por alto de nuestra propia existencia social, ¿no? Y creo que eso es como algo que Tormento tiene, que si bien está en un segundo plano, pues es una estudiante, mujer, eh, en medio de una configuración económica y política que no da para que estudiemos y que no da para que solventemos nuestra vida. Entonces, de ahí parte el principal conflicto del personaje, que Total. no duerme porque trabaja de noche para poder estudiar de día. Con lo cual nos podemos identificar, ¿no? Totalmente, O sea, que creo que hemos pasado por esa situación. otra cosa que conlleva esto es el pensar, el hacer justicia. Digo, no vamos a revelar, ¿verdad?, de qué va la trama, pero sí este hartazgo que vivimos los citadinos de repente con los actos cotidianos que, Mm. que nos atropellan Sí, y que estamos todos los que habitamos el planeta con unas ganas y con un coraje de que se haga justicia. sí. ¿Sabes? Por lo menos si tú le pegaste a mi coche, o sea, te tienes que bajar y nos tenemos Y lo que arreglar. arreglamos. Pero lo Ujú. que sucede, le pegas a mi coche, yo veo quién eres y te vas, ¿no? Estamos, creo que desde que nos levantamos hasta que llegamos a nuestras casas, son una serie de actos, ¿no?, que van colmando a todos los seres humanos. Y yo creo que la película es bien padre porque que es una película de terror, se puede leer fácilmente por ahí, también es un reflejo de Eso. esta cosa de aquí nadie se va hasta que pague por lo que hizo, ¿no? O por lo menos, Estoy muy intenso, ¿verdad? no, pero La película tienes es toda la intensa. razón. Ah. Yo Estamos no sé en el si mood es correcto. lo correcto mercadotécnicamente, pero definitivamente es una película intensa y que tiene un subtexto o subtextos, pues también un poco. Oye, Olayo, pero ¿cuál sería la Intensos. versión oficial de esta película? Es una historia de una chica que es aterrorizada por un fantasma, por un espectro. Bueno, yo creo que te presta Ese es para. el brief que nos dieron nuestros Claro. amigos de Televisa Cine, ¿no? A ver, ¿cuál es el. Traición. Ajá, ¿cómo venderla al público? Bueno, es una película de fantasmas. Es como un- Tortura, es una tortura, morgue. Natalia. Es Exacto. tortura. Ah, es que es una morgue, eso es muy importante. Es de zombies. decirlo, exacto. Luego me preguntan, oye, ¿pero es de zombies o de vampiros? Ajá, exacto. De Digo, de lo que zombies. tú quieras que sea. Es de zombies. ¿Es de zombies o de infectados? ¿Qué tal que te.? Es de Ajá, infectados. Es de Sí, infectados. como en Last of pero Us, que no son zombies. Exacto, Son son infectados. infectados. Tienen Los de prohibido. Danny Boyle son infectados Son también. infectados. No son zombies. No, pues ¿Eh? es que es zombie. Oye, No, Olayo, ya no. tiene una manufactura de película espectacular. Pues se llevó un equipazo. La foto de Emiliano Villanueva, no hay pierde ahí, ¿verdad? No. El Señor. diseño sonoro del argentino. Ujú. ¿Quién más? A ver, ayúdame. Está Ana Bellido, directora de producción. Tuvimos a Pablo Vinos como coordinador de stunts. Tuvimos a Rob Ortiz haciendo maquillaje especial. Que aquí se requiere en particular. Claro, claro. ¿Hiciste casting ahí en el departamento de caracterización o ya sabías que ibas por él? ¿Por Rob Ortiz? Ajá. No, lo busqué porque él también hizo muchas cosas para This Is Not a Movie, incluidos robots y tal. O sea, le hablé básicamente a toda la gente, le dije, a ver, finalmente regreso a la ficción, necesito que me ayuden. O sea, para mí este es un tema de vida o muerte. O sea, tiene que quedar lo mejor posible, tenemos un presupuesto muy limitado, por favor ayúdenme. Y así fue como convencimos a todos. Mm. Y la verdad se ve porque la composición del cuadro es súper elegante, Olayo. O sea, sin pretender ser otra cosa. O sea, dentro del concepto de que estamos haciendo una película de género, Sí. tiene un cuadro muy bien cuidado y realmente lo agradeces como espectador porque sabes que hay una pasión y un interés de proponer algo
¿no? La palabra innovadora me parece un tanto pretenciosa, pero por lo menos algo muy bien cuidado y que nace a partir de la creatividad, pues, ¿no? Que no fue el de vamos a poner la cámara en este lugar nada más para buscar el efecto, ¿no? No. O el falso espanto, ¿no? No, todo lo contrario. Además, era muy importante en todo el lenguaje la inevitabilidad, ¿no? O sea, que ella no puede hacer nada para detener lo que está pasando. Por eso prácticamente no hay nada handheld, no hay nada que transmite espontaneidad. Todo esto es inevitable, ¿no? Entonces los movimientos de cámara también son muy elegantes y muy precisos por eso. Por eso todo es como tan quirúrgico, ¿sabes? Porque son cosas que están pasándole, pero no porque ella lo esté provocando. O sea, sí, quizá a un nivel inconsciente, pero ella no puede hacer nada para evitarlo. O sea, es como una especie de destino predeterminado. Oigan, y el lenguaje se traduce así. Dígame si es verdad o mentira. Esta directora que se llama Julie Taymor, que tú sabes, ¿te acuerdas? La que hizo Frida. Me acuerdo que dijo algo que se me quedó muy grabado, que es que cuando uno está rodeado de limitaciones, como en este caso puede ser una limitación en el presupuesto de la película, en tiempos de rodaje, todas que estas casi cosas, siempre es ¿no? presupuesto. Que casi siempre Sí. todo se reduce a la palabra presupuesto. Nace por necesidad, hay una situación que estimula tu creatividad Ujú. Sí. y que si te pones listo, te subes en ella. ¿Tú qué dices, Natalia? Yo creo que es una provocación fundamental, que las mejores cosas casi siempre salen cuando no tienes presupuesto. Porque te obliga a resolver desde la complejidad, que no es literal, que no es lo que nos avasalla la vista fácilmente. Tiene que ver con justificar otras áreas de oportunidad, ¿no? Como lo son el acting, como lo son el discurso óptico con el cual se está contando la historia. Bueno, muchas áreas de oportunidad, la verdad, que si las resuelves fácilmente con el dinero y es espectacular ya de por sí, pues igual y te pierdes. Y tan malas películas de género que vemos cuando tienen mucha Que lana. tienen mucho ¿estás de dinero acuerdo? detrás. Tiro por viaje, ¿no? Sí. Es que tiradera de dinero. ¿Tú también piensas de esta manera, Olayo? Por ejemplo, al saber que tu presupuesto cuentas con esto, ¿a qué te lleva a reflexionar? ¿A necesito más dinero o necesito solucionar esto con lo que tengo? Definitivamente estimula la imaginación y la creatividad, aunque suena a lugar común, aunque parece un cliché. Es cierto, funciona. De que funciona, funciona. Bueno, eso fue esta película. La verdad es que Tormento es un gran ejemplo. De hecho, Tormento iba a ser mucho más contenida y mucho más limitada de lo que terminó siendo. Lo que pactamos con Troy Trujillo era hacer una película de ultra bajo presupuesto. Y eso estaba cantado, ¿no? O sea, estaba muy cantado, pero la verdad es que resultó de más bajo de no, lo cantado. Más bien, No. pero sí, digamos que No, al final terminamos. la inversión sí, pero cuando hay ambición, Sí. Claro. involucras a mucha gente Claro. ambiciosa. Más bien hay que saber optimizar los recursos, ¿no? Y cómo aprovecharlos y cómo no. El problema de muchas películas de terror, y esto lo platicaba con Nicolás López, el productor y director Sí, chileno, pues, sí. sobre todo el terror latinoamericano, es que algunas cosas se quedan a la mitad porque sí hay mucha ambición, pero muchas veces no existe la experiencia para alcanzar lo que se ambiciona. Y en este caso sí había mucha gente experimentada que sabía hasta dónde podíamos llegar y hasta dónde no podíamos llegar. Por ejemplo, en términos de efectos visuales, hice todo lo posible para no depender nada de efectos digitales y que prácticamente todo se hiciera en cámara. Y eso nos otorgó muchas soluciones creativas en rodaje que terminaron en la película con muy buenos resultados. Parece Hijo, a ser. mí la verdad, sí se aparece José Meléndez y sí se te quita el sueño un rato, ¿Qué tal, ¿no? Sí. Y José se ve está- que es artesanal el trabajo de José, ¿sabes? Que es actuación y que es caracterización. No Absolutamente. es digital, ¿no? No, Y de eso un es lo diseño. que tuvimos, ¿no? Una película artesanal Sí. con acceso a un equipo tecnológico interesante que se dio también gracias a que la ambición de todo, digamos que todos alimentamos una ambición que quizá no existía en su origen, pero que era inevitable también. Creo que también eso es a favor de Troy, que él olió la ambición y clavó, o sea, tomó las decisiones correctas, porque cuando se dio cuenta que había una apuesta generalizada, pues también él entró al Troy tiene todo el know-how del mundo Todo. a estas alturas. Sí, es sí. un cuate que sabe hacer. Y luego también. Pero cuida mucho el dinero. Sí, cuida mucho el dinero. Pero ¿sabes qué es lo padre de Troy? Que seguramente nos está escuchando. Es la apuesta por el género.
Eso me encanta, Sí. ¿sabes? O sea, tanto la comedia como... Sí, A mí el género se me hace bien complicado que te salga bien, ¿no? Todo el mundo nos vamos a intenciar, ya sabes. pues sí, es que hay que tener muy claro el subtexto de lo que estás diciendo y que Exactamente. esté fundamentado de una forma muy sólida, porque si no, pues fácilmente pierde dimensión. Creo que ya lo he platicado muchas veces, pero lo de M. Night Shyamalan, ¿no? Que en una conferencia dice, no, el sexto sentido yo nunca lo vi como una historia de fantasmas. Mm. Era mi ansiedad de que yo recordaba cuando era niño que yo había visto algo que era verdad y mi mamá no me creía. Y realmente Ujú. lo que yo quería contar era la relación de una madre y un hijo, de una madre soltera y un hijo. Porque lo peor que te puede pasar y el miedo más grande que puede tener un niño a esa edad Es que lo es que no te abandones. crean. También, sí, Que no te crean y tú saber que tienes la verdad. sí, Y sí. eso es como es la ansiedad más grande que se me puede imaginar en un niño, ¿no? Y ya los fantasmas es es la envoltura de la historia, ¿no? Sí, para el terror es eso, es muy metafórico, Exacto, ¿no? exacto. Sí, Son sí, sí. Exacto. alegorías, metáforas. Alegorías. Y lo mismo pasa en este caso con Tormento. Y con el tema de las pesadillas, particularmente, durante muchos años yo padecí de terror nocturno muy intenso. Hasta los 17 años todavía. O sea, me duró toda la adolescencia. El terror nocturno, que normalmente es un De infancia. síntoma de. Exacto, aquí Que no. te daba ansiedad en la noche. No, me despertaba de una pesadilla y seguía metido en la pesadilla durante mucho tiempo, o sea, durante un periodo prolongado de tiempo, y se combinaban elementos de la pesadilla con la realidad. Y veía a mis papás como seres Como monstrificados. zombies. Como monstrificados, exacto, que me aterrorizaban. Y de hecho, una nana que de vez en cuando me cuidaba, o sea, no tenía una persona que me cuidara como permanentemente, ni mucho menos, pero de vez en cuando había una nana que me cuidaba. Una vez le dijo a mis papás que pensó que yo estaba poseído. Wow. Entonces, siempre he tenido problemas con el sueño y con las pesadillas en general. Y bueno, ese es un elemento de Tormento. Yo no dormía, pero ya duermo, ¿verdad? La edad, pero antes no dormía. Ten cuidado, no te vaya a pasar lo que... ¿Tú? Yo la verdad es que sí o sea, a mí la ficción me trastoca mucho, porque soy sugestiva de naturaleza. Así si me estoy clavando con un tema en específico, si estoy filmando algo, sí me lo llevo a mis horas de sueño y bueno, también después de la maternidad ya no vuelves a dormir igual. Pero Nunca. jamás, ¿verdad? Pues estás muy pendiente, es como un sentido que está alerta ahí todo el tiempo y a eso sumado el trabajo y la carga como de ficción que uno va metiendo a la vida, pues sí hay veces que no, igual no. Le tenemos más miedo a los vivos que a los muertos, ¿no? Yo sí. Yo también, sí, definitivamente. Ajá. O a ti mismo, o a la locura. Sí, bueno, Sí, yo más pues a la sí. locura. A perder la cordura. Sí. Fíjate que yo incluso desde niño decía, si se aparece un fantasma, yo lo invito a cotorrear. ¿Sabes? A ver qué tal está allá. A ver si está tan jodido como acá. Y pero nunca me dio miedo los fantasmas. De hecho, las historias de fantasmas me gustan mucho, muchísimo. Yo leía mucho el terror. Salem Slot, por ejemplo, sí, tenía mis límites, ¿verdad? Había cosas que sí decía, ay, caray, creo que voy a prender la luz. Con Salem Slot, por ejemplo, de Stephen King. Esa sí me dio, ¿no? Que es Coven, ¿no? De vampiros, ¿te acuerdas? Sí, claro. Pero no, a mí yo disfruto mucho el cine de terror. Cañón. Ahora que Marta de Baile me dijo, tráete tus películas favoritas de terror, y me costó trabajo sacar las 10 porque tengo muchas. Ustedes, a ver, compártanme, ¿cuáles son tus referencias de esta película en lo que le piensa Natalia? O sea, ¿hay algún homenaje que estés haciendo en esta película? Es que hay una combinación, pero se habló mucho de Jacob's Ladder. Ajá. Buenísima, peliculón loco, ¿no? Sí, Peliculón loco. Adrian, exactamente, que es el de Fatal Attraction. Sí, Tim Robbins era el prota. Tim Robbins, bueno, de hecho hasta tiene un papel Jason Alexander antes de convertirse en Uy, ya George ni me acordaba Costanza. de esa película, Layo. Me dio así como, Pues, ya sabes, fíjate que- de regreso al pasado. Sí, es de 1990. Sí. Pero cuando hablé con Emiliano Villanueva por primera vez para esta película, le pregunté, ¿te acuerdas de Jacob's Ladder? ¿Viste Jacob's Ladder? Y me dice, es una de las razones por las que quiero hacer cine.
Wow. Dije, ya está. Con Es que tiene Aprobada. imágenes increíbles. Jacob's caray. Ladder. De hecho, aquí hay varias cosas que son, de hecho, Homenajes. extraídas literalmente de... Jacob's Ladder. Sí, yo creo que son robos más que homenajes, pero sí viene de Jacob's Ladder. Pero también pienso en, digo, parece que no, pero Taxi Driver. Hay una escena que de hecho está tomada de RoboCop, tal cual. Y hay mucho Carpenter y hay mucho Spielberg. No parece por el tono y por el tratamiento. ¿Le encargaste a Natalia que viera algo en particular o que leyera algo Texas en Chainsaw particular? Massacre. Sí, Es ¿qué que tal Texas los Chainsaw consejos Massacre. de Olayo, verdad? Y No, luego se queda uno pegado fantásticos. ahí, ¿verdad? Sí, luego uno Bueno, no tú puede tú dormir. la disfrutaste de principio Yo a la fin. ¿Para qué disfruté, nos pero me hacemos? impactó muchísimo. Es que eso es lo que a mí me pasa. Yo el terror lo disfruto, pero solo porque me impacta. Y disfruto la sensación de estar impactada, pero no es que necesariamente la pase bien. O sea, para mí ese momento donde el cadáver abuelo o infectado, no sé, ente medio vivo en Texas Chainsaw Massacre, tiene su dedo adentro de Last Survivor, como llamamos Sí, a la sí. rubia, nunca lo voy a sacar de mi sistema nervioso. O sea, ahí vive y está anclado y se volvió un referente para mí. Ajá. Lugar al que voy y quiero identificar en qué grado de intensidad estamos, pregunto, ¿tú conoces esa escena y crees que ese es un 10 de intensidad? Bien, entonces ¿estamos cerca o lejos de ese parámetro? Exacto. Es que es muy perturbador y ella además está en un estadazo muy de trance y ese zoom que tiene a la mirada como en caleidoscopio, bueno, o sea, es como lo más abrumador que... Y es que no tuvimos mucho tiempo para desarrollar esto. No. La verdad No, es no. que me hubiera encantado tener más tiempo. Hay otras películas a las que les dedicas 2 años y medio y nunca se filman. Y para esta tuvimos muy poco tiempo en realidad. Oye, ya antes de concluir, esto es un tour de force, ¿no? O sea, es un vehículo para el lucimiento de un actor, de una actriz. En este caso es Natalia Solián. ¿Qué tipo de director es Olayo? A ver. Muy ágil, Ajá. es un director con una cantidad de referentes y de una velocidad mental bastante desarrollada. También con una capacidad de contener muy fuerte y sobre todo muy estimulante. Si yo sentía que algo no nos faltaba, era como material para nutrir cada área que estábamos poblando y significando para luego poder como darle play en el set. Sí, de una agilidad mental muy... Ahora sí ya le puedes decir la verdad. Exacto. Ahorita en el corte. Oye, También. Olayo, para ti, por ejemplo, ¿cuáles son los Inútil. actores ideales? O sea, ¿qué intérpretes buscas? O sea, con respecto a su personalidad. ¿Con qué tipo de actores te gusta trabajar? Que sean como. Mm. Pues como tú. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Se Que traduce es, a? bueno, con una capacidad, un talento, la verdad, sobresaliente. O sea, la precisión con la que Natalia hizo este trabajo, o sea, a veces teníamos 2 tomas, o una, y la daba. Como si estuvieras tirando con película, ¿no? ¿Te acuerdas cuando se nos acababa la película? Que, Sí. hijo, la lata. Pero ahora no es el pero el tiempo. tiempo es el tiempo, Es claro. correcto, Y el tiempo no ha cambiado, el tiempo sigue siendo el mismo. El Vas en tiempo sigue siendo el contrarreloj. mismo y la verdad es que lo que lograba Natalia a las 5 de la mañana con 36 minutos después de muchas noches sin dormir porque filmamos toda la película de madrugada. O sea, fue puro llamado nocturno. Para lograr la estética que se alcanzó, se tuvo que filmar solo de noche porque estábamos en locación. Eso lo logras de día, sí, en un ambiente lumínico controladísimo, en foros, ¿no? Pero aquí fue todo en una locación de noche. Entonces, lo que ella lograba, porque, digo, lo hemos platicado de cómo para mí hay 2 tipos de actores. Estoy siendo muy reductivo, estoy simplificándolo demasiado, pero los que simulan una emoción o representan una emoción, quizá convincentemente, y los que realmente alcanzan ese estado emocional. Y es auténtico. Y ese es el caso de Natalia. Digo, puede salirse un poquito de control. Yo creo que lo que ella hace a veces puede ser un poco peligroso, pero... Pero mejor, ¿no? Mejor Claro. eso a otra cosa, ¿estás de acuerdo? Claro. La contención es importante. Sí, pero en el tiene cine que estar nacional. no, No, vale más sí, que haya que totalmente. falte. Esa es mi Sí. mentalidad. Y también, digo, la verdad es que a mí me gusta, digo, mencionaste This Is Not a Movie, donde es un actor haciendo 3 versiones distintas de un mismo personaje con 2 o 3 actores secundarios por ahí, pero es uno solo.
encerrado en una sola locación, experimentando episodios delirantes. No es tan distinto. Y la conexión que yo puedo hacer con un solo personaje, pues y eso a mí me encanta lograr eso. A veces me preguntan que si me gustaría hacer una película con un elenco coral. La verdad, no está. No sé si la vida me da otra oportunidad para hacer otra película. Pues no, un elenco coral como que es una cosa en la que no pienso. Siempre me concentro en una sola. ¿Será que fui hijo único? ¿Será que soy antisocial? ¿Será que...? Pero lograr, por ejemplo, la conexión que tuvimos tú y yo, sí fue por eso esta zona de seguridad, ¿no? Sí. En donde hay una complicidad increíble que no se logra, yo creo, si tienes a muchos personajes, muchas figuras de acción. Atendiendo muchas atenciones. No, además luego ya ves cómo son los actores, como comprenderás también. O sea, luego pueden ser muy demandantes. Y atender a muchos y muchas, a muchas. Sí, no. Sí. ¿Edward Furlong o Natalia Soler? Ay, sí. A ver, yo quiero Venga saber. su voto, por favor, en este momento. Bueno, de entrada, los niveles de toxicidad de Natalia son mucho menores. Y es mucho más guapa Natalia. Gracias, por ejemplo. Oscar. Aparte. Porque Furlong tuvo su época. Tuvo su época, pero ya no sí, nos pero tocó. tú ya lo agarraste muy washed up. Pero ya, pero está peor. Piedad. Ahí está. Sí, muy he visto fotos por ahí. Oigan, chicos, no nos queda más que invitar al público a ver Tormento a las salas cinematográficas. No se esperen a su plataforma de confianza, la verdad, porque yo creo que el encanto de esta película también, si se puede decir así, es que se viva como una experiencia. Exacto. Y pagar tu boleto, estar solito. A mí me encanta ver las películas de terror solo. Y el sistema sonoro de la película es muy narrativo también. Pues todo lo que hace Olayo con respecto, el audio es como redundante, pero sí tiene un diseño espectacular la película y sí creo que se disfruta muy bien en una sala cinematográfica, ¿no? Sí, y eso es lo que nos propusimos hacer desde el principio. Desde su concepción, una experiencia emocional, sensorial, que sí tiene que ver más con lo puramente cinematográfico y no tanto la trama. La trama termina siendo más bien un pretexto para todo lo que estamos presentando, ¿no? Exacto. Se llama Tormento, chicos, y muchas gracias por estar aquí en Guía del Hater. La Guía del Hater. Y yo no entiendo el hate. ¿Dónde quedó el hate? ¿Dónde quedó el hate? Vamos a echarnos yo hate. Yo no sentí hate. No. Sentí al contrario, puro amor. Estamos en nuestra etapa de reconciliación, ¿no? Entonces todo es paz y luz, como dicen por ahí. Integración. ¿Qué tal los que dicen luz? Que son las peores personas, ¿no? No, sí los me que queda andan repartiendo claro. luz por la vida, ¿no? Yo te doy mi luz. ¿Cómo lo platicamos eso en el programa? Por eso es que andan diciendo luz por acá, luz por allá. Aguas. Sí. Aguas, son las peores personas. Bueno, gracias, chicos. Nos vemos en la próxima Guía del Hater. Ahí sí, tiramos hate. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.